Dios les bendiga, hermanos, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana, en este día tan hermoso. Todo sea para la gloria del Señor. En esta video, hermanos, yo quiero compartir una palabra que el Señor compartía en mi espíritu por medio de su palabra. Que no sé yo sino el Espíritu Santo hablando por medio de su palabra. Amén. Y este es un mensaje del Señor, es una alerta del Señor, una enseñanza del Señor, una palabra de Dios. Espero que les sirva de edificación. Compártalo, hermano, y todo sea para la gloria del Señor. No sea yo, sino el Espíritu Santo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, hablando por medio de su palabra. Amén. Entonces, voy a empezar a leer y voy a empezar a explicar lo que el Espíritu Santo explicaba en mi corazón, en mi espíritu, por medio de esta palabra. Esto es acerca, hermanos, sobre los diezmos y las ofrendas. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a esto, hermanos? Amén. Que sea el Espíritu del Señor confirmándonos y confirmándole a usted que está viendo este video. Que sea el Señor el que le hable a su espíritu, a su corazón, conforme a lo que se está hablando. Se va a hablar. Amén. Vamos a leer, hermanos, en el nombre de Jesús. Vamos a empezar en Juan 12, 4 al 7. Amén. Así dice la palabra del Señor en Juan 12, 4 al 7. Dice así: Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría, él dijo esto: ¿por qué no se vendió este perfume? Pues vale muchísimo dinero, para dárselo a los pobres. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robar lo que echaban en ella, en la bolsa del dinero. A ver. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. Aquí, hermanos, en este versículo el Señor está mostrando algo. La bolsa del dinero no era diezmos ni ofrendas, me decía el Espíritu Santo. La bolsa del dinero que el Señor usaba para que ahí echaran dinero, literalmente, no era para diezmos ni ofrendas. Aquí no está hablando la palabra de diezmos y ofrendas que se echaban en esa bolsa, pero sí dice que era dinero. Amén. Eran dádivas y bendición para los necesitados que había entre ellos y los pobres. Para eso era la bolsa del dinero. Y aquí yo podía ver en este versículo cómo esto de la bolsa del dinero no era para diezmos ni ofrendas. Amén. Entonces ese dinero era para distribuirlo para las necesidades de ellos y de los pobres. Esa bolsa del dinero era para distribuirlo para las necesidades de ellos y de los pobres. Amén. Entonces, el Señor nos está dando este mensaje, esta enseñanza, hermanos. Usted examine y escudriñe lo que se está viendo en el pueblo del Señor. Amén. En Primera de Timoteo, hermanos, vamos a seguir. En Primera de Timoteo 5:18 dice así la palabra de Dios. Pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey que trilla, y el trabajador merece que se le pague por su salario. Dice así en esta versión. Amén. El siervo es digno de su salario. Amén. Los siervos, los obreros en Cristo, los obreros en Cristo son dignos, amén, dignos de recibir bendición de parte del pueblo de Dios, amén, me enseñaba el Señor. Mientras trabajan en la obra, son dignos de recibir dinero o bendiciones, me dice el Señor, para sus necesidades, pero de esa bolsa también tenía que salir para las necesidades del pobre. Se están robando lo de los pobres. Amén. Se están robando lo de los pobres, me decía el Señor. El obrero, el siervo es digno de sus necesidades. Entonces el Señor me enseñaba aquí que hay siervos
Hay hermanos, hay hermanas, amén, ya sean evangelistas, profetas, pastores, amén, que están pidiendo diezmos, ofrendas, o están recibiendo dinero o cosas materiales, bendición material, pero todo lo están agarrando para ellos. Y no es así, hermanos. El Señor nos está mostrando aquí cómo debe de ser. El Señor tenía a un discípulo responsable de la bolsa del dinero. Y no dice que allí se echaban diezmos ni ofrendas. Dice que allí se echaba dinero, las dádivas, la bendición que venía para las necesidades, no para los lujos. Amén. Y mira lo que sigue diciendo Mateo 23:23. Dice así la palabra del Señor. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especies y menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley. Miren lo que dice en esta versión, ¿ok? Así dice Mateo 23:23. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. Entonces el Señor está aquí enseñando que esto se enseñó y se habló del diezmo en el Antiguo Testamento. El Señor está aquí enseñando, hermanos, que el diezmo y las ofrendas se enseñó bajo la ley, bajo el testamento, el Antiguo Testamento, la ley hacia los israelitas, hacia los judíos. Se enseñó y se habló del diezmo en el Antiguo Testamento bajo enseñanza, bajo mandamiento hacia los judíos en Israel. Amén. Los diezmos eran para los sacerdotes de Israel en las sinagogas. Los diezmos, las ofrendas, era para los sacerdotes en las sinagogas, en el tiempo en el Antiguo Testamento. Si nos vamos a leer para allá, aprender a enseñar, aprender y leer allá, vamos a saber qué son los diezmos y qué son las ofrendas. Y eso era en el Antiguo Testamento, amén, para los sacerdotes de las sinagogas. Los diezmos y las ofrendas eran dados por el pueblo para el sacerdocio en las sinagogas en Israel. Entonces, ¿qué dice aquí la palabra del Señor? Les está hablando, Jesucristo les está hablando en el 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante. Diezmaban, daban su ofrenda, daban su diezmo, pero dejaban la misericordia, la ley y la fe. Dice aquí, esto era necesario hacer, ayudar al pobre, al necesitado, con eso que ellos, en el diezmo, en la ofrenda que ellos daban, sin dejar de hacer lo otro. Amén. Y dejaban de hacer una cosa por hacer la otra. O sea, daban sus diezmos, su ofrenda, su dinero, sus cosas terrenales a la sinagoga, donde estaban ahí los sacerdotes recibiendo ofrendas, diezmos y todo eso. Pero dejaban de hacer lo otro, que era la misericordia, el amor, la fe, todo eso. Y ahorita vamos a seguir viendo esto. Amén. Entonces se están robando lo de los pobres. Aquellos que piden diezmos, que piden ofrendas en las sinagogas, amén, o sea, en las iglesias, en las congregaciones, aquellos que piden diezmos y ofrendas en esos lugares, amén, se están robando lo del pobre. ¿Por qué? Porque si nos vamos al pueblo, a los que están pidiendo diezmos y ofrendas en esos lugares, en las sinagogas, iglesias, congregaciones, vamos a mirar que no están bendiciendo a los necesitados, tal y como Jesús lo enseña con la bolsa del dinero, que traía Judas entre los discípulos del Señor. Amén. ¿Y para qué era la bolsa del dinero que traía Judas? Para los necesitados.
Amén. Y no dice que ahí se echaban diezmos y ofrendas. Dice que esa era la bolsa del dinero para los necesitados. Bueno, entendiendo esto, vamos a seguir lo que el Espíritu Santo inspiró a escribir aquí, hermanos. Los diezmos y la ofrenda eran dados por el pueblo para el sacerdocio. Amén. Ahora vamos a Marcos 12, 44. Dice así la palabra del Señor. Amén. 44. Dice así: estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Mire lo que dice el 43. Jesús llamó a sus discípulos y le dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Vamos a leer el 41, hermanos. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas a la alcancía del templo. Así dice en esta versión. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero la viuda pobre llegó y echó 2 monedas de muy poco valor. Amén. Entonces, es del 41 al 44. Amén. Hermanos, aquí Jesús sí mira cuando diezmas y ofrendas, pero esa ofrenda que él miró no vino hacia él, se dio en la sinagoga. Entonces, esa ofrenda que él miró allí, la viuda echando sus 2 monedas y los otros ricos echando dinero en la sinagoga, no vino hacia él, porque él también tenía una bolsa de dinero que se organizaba ese dinero para los pobres. No vino esas ofrendas hacia él, fue hacia las sinagogas. Amén. Y era diezmos y ofrendas. Aquí dice ofrendas. Allá dice diezmos. Amén. Donde nos fuimos a Mateo 23, ahí dice diezmos, pero aquí dice ofrendas, o sea, se daban diezmos y ofrendas a las sinagogas. Pero Jesús no dice que en su bolsa del dinero daba diezmos y ofrendas. Dice que ahí se daba dinero para dar al pobre. Entonces, Jesús no pedía a los pobres. Jesús daba a los pobres porque él tenía para eso era la bolsa del dinero, para el necesitado. Y aquí vemos a una viuda, a una humilde, a una pobre humilde en el pueblo de Israel, dando lo que tenía. ¿A dónde? A Jesús no, a la bolsa del dinero de Jesús que traía Judas, no. Lo fue a dar a la sinagoga, y Jesús observó eso, y también observó que muchos que tenían dinero, mucho dinero, daban de lo que les sobraba también ahí. Entonces, ¿para dónde van los diezmos y las ofrendas de aquellos que dan mucho o den poco? Van para la sinagoga. Amén. Y Jesús no recibe eso. Es lo que puedo ver aquí. Porque lo que recibe Jesús en la bolsa del dinero es para el pobre. Amén. Entonces, allá sí pedían al rico y al pobre, pero Jesús daba al pobre, no le pedía. Si esa mujer hubiera venido a Jesús, él le hubiera dado a ella. Amén, porque ella era pobre. Amén. O sea, Jesús se fijó en el pobre que daba y en el rico que daba. Pero los de la sinagoga no se fijaban en el pobre ni en el rico. Ellos solamente recibían. Amén. Aquí hay 2 enseñanzas, hermanos, que puedo mirar en el Señor. Unos que piden diezmos y ofrendas y que no miran al pobre. Ella dio todo lo que tenía y era pobre, y ellos no veían eso. Ellos no veían si el pobre daba o el rico. No miraban. Lo único que miraban eran las ganancias, era el dinero, era lo que obtenían, sus ofrendas, sus diezmos. Y la otra enseñanza es que Jesús no recibía dinero de los pobres, él daba a los pobres. Para eso era la bolsa del dinero. Amén. Amén.
Entonces, vamos a Marcos 14:7, aquí mismo, pero el 14, el 7. Dice así la palabra del Señor. Dice, a los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando ustedes quieran, pero a mí no siempre me tendréis, dice aquí la palabra de Dios. ¿Qué está tratando de decir aquí el Señor? Jesús dijo que siempre habrá pueblo que esté en necesidad. Siempre va a haber pueblo que tenga necesidad en el pueblo, porque este era el pueblo de Israel. Ahora el pueblo, hay otro pueblo que es el pueblo de los gentiles. Siempre va a haber pueblo. Siempre va a haber gente en el pueblo del Señor que padezca necesidades. Gente necesitada que no engañen, que si tú das más, Dios te da más. Que no engañen, hermanos, que si tú das más, Dios te da más. Siempre va a haber necesidad en el pueblo del Señor. Dios sí bendice si tú das y ayudas a otros, Dios sí bendice. Porque hay proverbios donde dice que si tú das, si tú bendices, Dios te bendice a ti. Si tú das al pobre, Dios te da más a ti, sí. Pero es para que eso vaya, es para que eso fluya, no se estanque en tu bolsillo. O sea, si tú das, si tú bendices al pobre necesitado, es para que fluya, no es para que se estanque en tu banco, en tu bolsillo. Amén. Esto me enseñaba el Señor. Amén. Entonces vamos a Juan 6:26. Usted puede escudriñar más. Juan 6:26. Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron hasta saciarse. Fue cuando Jesús le dio a mucha gente de comer. Amén. Estuvieron 3 días y con él sin comer, y Jesús bendició alimento literalmente, alimento para la necesidad del alimento literalmente. Entonces dice aquí, Jesús se da cuenta cuando tú lo buscas por conveniencia propia. Jesús se da cuenta cuando tú lo buscas por conveniencia propia. ¿Y cuántas iglesias, congregaciones no buscan al Señor por conveniencia propia, enseñando y predicando que si tú das diezmos, que si tú das ofrenda, que si tú das más, el Señor te va a dar mucho más? Y eso es conveniencia propia porque estás dando para que Dios te dé más. Ya no estás viendo al Señor, estás viendo el dinero, estás viendo lo que vas a obtener. Amén. Y si se te cumple, porque hay un proverbio que dice que si tú haces eso, te viene, sí. Está en la palabra de Dios, pero ya tu corazón está desviado, porque ya no estás haciéndolo por amor, para ayudar al necesitado, al pobre, estás haciéndolo para tener tu más y más y más y más. Entonces Jesús, ¿qué dijo aquí en Juan 6:26? Jesús se da cuenta cuando tú lo buscas por conveniencia propia, por prosperidad propia, y no eres un proveedor para los pobres. Jesús se da cuenta cuando tú buscas la prosperidad propia y no eres proveedor. Tenemos que ser proveedores. Si Dios te está proveyendo, amén, porque tú estás dando y estás recibiendo y estás dando y estás recibiendo y estás dando, amén, tú también tienes que ser proveedor para otros, más para el necesitado, porque Jesús lo era en la bolsa del dinero, amén, era para las necesidades de los pobres y de ellos también, porque el obrero es digno de su salario. ¿Qué son más en número para la viuda y huérfanos y necesitados? Amén. La bendición que te dé, la provisión que te dé Dios, si es en abundancia, tiene que ser para compartirlo con la viuda, el necesitado, me decía el Señor. Ahora, pues no había ninguna necesidad. Así dice Hechos 4:34 y 35. Pues no había ninguna necesidad en la comunidad. Quienes poseían casas y terrenos los vendían, llevaban el dinero a las ventas. Amén. Y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno conforme a su necesidad.
Dice aquí la palabra del Señor. Entonces, mira lo que en el Antiguo Testamento habla acerca ya de los discípulos, los apóstoles. Amén. Jesús enseñó bien enseñó bien a sus discípulos. Jesús enseñó bien a sus discípulos acerca de la bolsa del dinero. No los diezmos, no las ofrendas, la bolsa del dinero. Jesús enseñó bien a sus discípulos que cuando viniera dinero, amén, cuando vinieran cosas terrenales a ellos, cuando viniera dinero a ellos, de parte del pueblo a ellos, amén, ya sabían lo que tenían que hacer. Y no dice que esta bendición terrenal fueran diezmos y ofrendas. No dice que los apóstoles pedían diezmos y ofrendas. Jesús no se ve, no se lee que pidió diezmos y ofrendas, pero se mira que había una bolsa de dinero. Amén. Y que era para las necesidades de los pobres y de ellos, porque el obrero es digno de su salario. Amén. Entonces, a esa bolsa del dinero que Jesús tenía entre los discípulos, esa bolsa era para las necesidades de ellos. Amén. Si usted lee la palabra de Dios, se va a dar cuenta que sí, era para las necesidades de ellos, de los discípulos, porque ellos dejaron la pesca, dejaron el trabajo, dejaron todo. El obrero es digno del salario, pero era para necesidades, no lujos. No era para lujos, era para necesidades de ellos, de los discípulos, del grupo de los discípulos, de la congregación de los discípulos, y no era para lujos, y era para los pobres, los necesitados. Los diezmos y las ofrendas, amén, era para los pobres, los necesitados. Entonces, ¿qué es lo que miramos aquí? Que la otra enseñanza es que Jesús nos está enseñando que ese dinero es para ayudar al necesitado. Amén. Entonces, ahora si podemos ir. Permítame. Jesús enseñó bien a sus discípulos, amén, que cuando viniera dinero, cosas terrenales del pueblo, a ellos ya sabían lo que tenían que hacer. Ellos ya sabían lo que tenían que hacer. Y no dice que estas bendiciones terrenales fueran diezmos y ofrendas. Amén. Ellos repartían todo conforme a las necesidades, no lujos. Ellos repartían todo conforme a las necesidades. Y ahorita le voy a decir por qué. Un versículo donde Pedro no se mira que él estaba buscando ser lujos, y él no estaba buscando lujos. Él no estaba agarrando del dinero, de esa bendición que vino de materialmente, terrenalmente, vino bendición de dinero y vino bendición de propiedades, de esas cosas. No dice que los discípulos se enriquecían con eso. Solo era para necesidades, hermanos. Amén. Porque dice la palabra de Dios, busca primeramente el reino de Dios y todo será añadido. Amén. Entonces, hermanos, lo más importante, amén, no estamos hablando del dinero o cosas terrenales. Mire, hermanos, esto el Espíritu Santo me hablaba a mi espíritu y lo voy a decir claramente tal y como Él me lo dijo. Hermanos, en esta enseñanza, en esta alerta, en esta palabra del Señor que nos está hablando, no estamos hablando del dinero o cosas terrenales que vienen de su sudor, de su frente, de su trabajo, de su trabajo, de su esfuerzo, de sus bendiciones. No estamos hablando de lo que usted ha hecho con su sudor de su frente, de su trabajo. Esta enseñanza, no. Estamos hablando del dinero o cosas terrenales, del sudor de muchas frentes. La bolsa del dinero, ese dinero venía del sudor de muchas frentes. En la sinagoga
se daban diezmos del sudor de la frente de las personas, aunque el Señor se dio cuenta que solamente daban lo que sobraban los ricos. Pero la mujer viuda dio todo, del sudor de su frente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las iglesias que están pidiendo diezmos y ofrendas no se están dando cuenta que viene del sudor de la frente de muchos hermanos y hermanas que ahí depositan su dinero. Amén. Ese dinero viene del esfuerzo de otra persona. La bolsa del dinero o la sinagoga donde se da ahí el diezmo y la ofrenda viene del sudor de la frente de otra persona y debe ser usado bíblicamente con temor y temblor delante de Dios. Debe ser usado bíblicamente. Ese dinero que se echa en la bolsa del dinero o que se echa en o el diezmo, la ofrenda que se echa en la sinagoga, porque aquí ya vimos dos ejemplos, hermano. Dinero que fue a la sinagoga, que era ese dinero fue a caer a las manos de los sacerdotes de las sinagogas. Amén. Ya fuera del pobre y del rico, caía ahí ese dinero, del sudor de la frente de ellos. Caía ese dinero ahí. Y de la bolsa del dinero que tenía Jesucristo. Amén. Bueno, Judas. Tenía Judas la bolsa del dinero, pero era dentro del grupo del Señor, del pueblo del Señor. La bolsa del dinero también allá había dinero. Amén. Y no eran diezmos ni ofrendas. Entonces, bíblicamente, enseñado por Cristo, ese dinero terrenal, amén, solo es para las necesidades tuyas y del pobre que está en necesidad. Del pobre que está en necesidad, que la viuda, el huérfano, el necesitado, el que está en necesidad. Entonces, hermanos, aquí lo que el Señor me estuvo enseñando, amén, aquí lo que yo veo es que ya sea el dinero que va a las sinagogas, donde se dan diezmos y ofrendas, y que ahí echan pobres y echan también ricos, o ya sea que la bolsa del dinero, amén, donde se echaba allí, la bolsa del dinero, el Señor, allí era para los pobres. Hay que tener, si tú eres evangelista, eres más pastor, pero también los evangelistas reciben dinero. También en veces hay profetas que reciben dinero. Amén, bendición. El obrero es digno de su salario, amén, como dice la palabra del Señor. El obrero es digno de su salario, amén. Pero para las necesidades tuyas. Y de ahí también tiene que salir para las necesidades de algún hermano o hermana que tú mires que está necesitado. A los pobres siempre los vas a tener. Lo más importante es tener la presencia del Señor. Pero te voy a leer por último Hechos. Te voy a leer Hechos 3. Hechos 3:6. Mira lo que dice Hechos 3:6. ¿Qué hacían? ¿Qué fue lo que les enseñó Jesús a sus discípulos? ¿Y qué es lo que nos enseñan los discípulos a nosotros? Y Jesús principalmente a nosotros con esta palabra. Vamos a leer Hechos 3:6. Dice así la palabra del Señor. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Lo más importante, amén, es bendecir al pueblo con lo espiritual, con lo que tú tienes espiritualmente, con esos dones, esos ministerios. Eso es lo más importante, bendecir al pueblo espiritualmente. Pero si como pastor y evangelista, ya hasta profetas piden, amén, pero si te viene bendición, amén, material, de dinero o bendición material en cualquier aspecto, en abundancia, asimismo tienes que darlo en abundancia. Amén. Entonces, como el obrero es digno de su salario, tú puedes agarrar de la bolsa del dinero para tus necesidades.
Pedro dejó la pesca, Pedro dejó todo y anduvo con Cristo, amén, 3 años y medio. Amén. Y solos, ahí no se mira que ellos no están enseñando. Amén. Pedro, ¿qué dijo aquí? No tengo oro ni plata. Pedro, ¿cuánto tiempo no estuvo con el Señor? Y nunca le hizo falta nada. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, mientras ellos estuvieron conmigo, nada les hizo falta. Nada les hizo falta. Tú puedes agarrar para tus necesidades de lo que se está dando. El pueblo de Dios está bendiciendo a ese lugar, ya seas pastor, evangelista o profeta, está bendiciendo allí, te está bendiciendo a ti, el pueblo, gloria a Dios, pero también tiene que fluir para los necesitados. Y si no, y no se está viendo eso, no se está viendo eso en el pueblo del Señor. Lo que se está viendo son lujos, comodidades y abundancia en el banco. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, mucho cuidado, porque el Señor está enseñando aquí. El Señor está enseñando para qué era la bolsa del dinero. El Señor está enseñando claramente para qué era la bolsa de la bendición, del dinero. Acuérdate, la persona que está echando ahí su dinero o que está bendiciendo ahí con cosas materiales, cosas terrenales, ahí a la iglesia, a la congregación, viene del sudor de sus frentes. Entonces, ese dinero no puede ser usado solo personalmente para ti. Todo ese dinero no puede ser usado personalmente solo para ti. Ese dinero tiene que ser usado, amén, para tus necesidades y la de los necesitados, la de los pobres, porque a los pobres siempre los vais a tener, dice la palabra de Dios. Así es de que tampoco enseñen o prediquen que si tú das más, Dios te da más, aunque es cierto, hay proverbios que eso enseña la palabra de Dios, pero tiene que fluir, no puede estancarse en tu bolsillo, en tu banco o en tus lujos. Estás agarrando dinero del sudor, de la frente de otras personas, para tus lujos, para tus cosas personales. Estás haciendo uso del dinero de la gente que le está costando tanto trabajo para bendecirte. Estás haciendo uso de ese dinero para tus lujos y tus comodidades. Y la palabra de Dios nos enseña que los apóstoles, los discípulos, agarraban solo para sus necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? Comida, bebidas. Amén. ¿Qué dijo el Señor? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido por el Señor. Amén. ¿Y qué es? No os afanéis por lo que has de comer, lo que has de beber, lo que has de vestir. Esas son necesidades. Para Dios, nuestras necesidades es que tengamos que comer, que tengamos que vestirnos para cubrirnos la desnudez, esta vergüenza, la desnudez, y que tengamos que, para cubrirnos, amén, nuestro cuerpo, y que tengamos para las necesidades. Amén. Solamente para eso. Para tu renta o para tu necesidad de pagar tus cosas que estás ocupando. Amén. Porque ya sé que estamos en otros tiempos. Ya no estamos en los tiempos hace 2000 años. Estamos en otros tiempos. La luz, el agua, todo eso, necesidades. Necesidades. Pero ya que tú te hagas de mansión, que tú te hagas de dinero en el banco, allí por montones, por dinero en tu banco por montones. Amén. O que carros de lujo, hermanos, estás muy equivocado. No estás conforme a la palabra de Dios. Amén. Ya cuando tú miras a alguien con lujos y ese dinero viene de la bolsa del dinero y estás para tus lujos y viene de la bolsa del dinero, eso no es bíblico. Eso no es bíblico.
cuando viene de la bolsa del dinero y tú estás cumpliendo tus lujos, eso no es bíblico. Tus necesidades, el diario vivir, pero para tus lujos, eso no es bíblico. Ese dinero se está usando mal. Amén. Ya que si tú tienes tu propio trabajo y lo estás con el sudor de tu frente ganando, y por eso tienes esos lujos, por eso tienes esa casa grandísima, por eso tienes esos carros de lujo, por eso tienes, gloria a Dios, porque estás saliendo del sudor de tu frente, estás saliendo del sudor de tu esfuerzo, de lo tuyo. Pero cuando esos lujos vienen del sudor de la frente de otros hermanos, del pueblo de Dios, eso no es bíblico. Entonces, si tú tienes bendición por el sudor de tu frente, gloria a Dios. Qué bueno que eres bendecido. Gracias a Dios. Pero si estás en esas cosas y están saliendo de otra persona, está saliendo del dinero que estás usando, el dinero que estás usando es de otra persona para tus lujos, no necesidades, para tus lujos, no estás bíblicamente bien. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos temor de Dios. Amén. Espero que esta enseñanza haya quedado clara. Viene la palabra de Dios. Amén. Y esto fue lo que me habló el Espíritu Santo. Tengamos mucho cuidado. Si tú eres un evangelista, un pastor, un profeta y estás recibiendo dinero o cosas materiales que el pueblo de Dios te está bendiciendo, será mejor que solamente agarres tu parte, como el obrero es digno de su salario, para sus necesidades. Agarras tu parte para tus necesidades, de tu familia, tú. Y lo otro será mejor que lo vayas compartiendo con el más necesitado del pueblo del Señor. Y eso es hacer lo correcto delante de Dios y bíblicamente bien. Dios me los bendiga, hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Espero les sirva de edificación. Comparta y examinen los versículos conforme a esta enseñanza, que es el Señor confirmándole en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.